Pensemos por un momento en esto. Existe una tecnología capaz de devolverle a una persona uno de sus sentidos, el oído. Y sin embargo, una barrera casi invisible impide que millones de personas puedan acceder a ella. ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a desgranar un artículo muy revelador de Frontiers in Public Health que se mete de lleno en esta increíble paradoja. Vale, para entender la magnitud de lo que hablamos, empecemos con una cifra que la verdad marea un poco. 1.500 millones. Esa era la cantidad de personas en el mundo con algún grado de pérdida auditiva en 2019. O sea, para que nos hagamos una idea, es como si una de cada 5 personas del planeta tuviera este problema. Es una auténtica barbaridad. Y lo tremendo es que no es algo estancado, para nada. El problema está creciendo a una velocidad de vértigo. Pensemos en este dato. Entre 1990 y 2019, el impacto de la pérdida auditiva en la vida de la gente, lo que se mide como años vividos con discapacidad, se disparó casi un 74%. Un aumento, la verdad, brutal. Y si miramos al futuro, la cosa se pone todavía más seria. Las proyecciones para 2050 son directamente alarmantes. Se calcula que 2.500 millones de personas podrían vivir con pérdida auditiva. Esto deja clarísimo que necesitamos soluciones, que las necesitamos ya y que además tienen que ser accesibles. Pero bueno, a pesar de este panorama tan complicado, la buena noticia es que existe una solución tecnológica que es, bueno, casi un milagro para los casos más graves. Se le conoce popularmente como el oído biónico. Estamos hablando, claro, del implante coclear. Y aquí es súper importante entender una cosa. Esto no es un audífono de los de toda la vida que simplemente sube el volumen. No, esto es otra liga. Es un dispositivo que, en esencia, traduce el sonido a un lenguaje que el cerebro puede entender saltándose la parte dañada del oído. ¿Y cómo funciona exactamente? Pues es una pasada, la verdad. Todo empieza afuera, con un micrófono que recoge el sonido. De ahí, un pequeño procesador lo convierte en una especie de código digital. Y este código se envía, sin cables, a un receptor que se ha implantado quirúrgicamente. Este receptor, a su vez, manda las señales a unos electrodos minúsculos que están colocados dentro de la cóclea. Y aquí viene la magia. Son estos electrodos los que estimulan directamente el nervio auditivo. O sea, se puentea el problema y la información llega limpia al cerebro. Los resultados de estos son, es que la palabra es transformadores, cambian vidas, literalmente. Las personas con un implante notan mejoras espectaculares en cómo entienden el habla, en el desarrollo del lenguaje, incluso se reduce el famoso tinnitus, esos pitidos en el oído. Y claro, todo esto junto, ¿en qué se traduce? Pues en una calidad de vida muchísimo mayor y en una capacidad para integrarse socialmente que no tiene precio. Vale, hasta aquí todo suena increíble, ¿verdad? Una tecnología que cambia vidas. Pero es justo aquí donde la historia se tuerce. Porque a pesar de este potencial tan enorme, cuando miramos quién puede acceder de verdad a esta tecnología, nos topamos con un muro, el de la desigualdad más absoluta. Este gráfico lo deja muy, muy claro. La brecha es simplemente abismal. Pensemos, se calcula que hay unos 50 millones de personas en el mundo que podrían beneficiarse de un implante coclear. 50 millones. ¿Y cuántas lo han recibido? Apenas 1 millón. Eso es menos del 2%. El 98% de la gente que podría oír mejor se queda fuera. Y esta brecha, además, no está repartida por igual. Es, como dice aquí, una auténtica lotería geográfica. Depende de dónde nazcas. En los países de bajos ingresos, la cifra es desoladora. Menos del 1% de los candidatos lo consigue. Ahora comparemos eso con Estados Unidos, donde la mitad de los niños que lo necesitan lo reciben. La diferencia es que no hay palabras. Claro, una de las barreras más grandes, como es de esperar, es el dinero, el coste. En un país como Estados Unidos, la operación puede irse hasta los $60.000. Es una fortuna. Y esta diferencia de precios tan bestia ha creado un fenómeno que se conoce como turismo médico. Familias que se ven obligadas a viajar a países como la India, donde la misma cirugía puede costar la mitad. Una locura. Pero, y esto es quizá lo más revelador del análisis, la desigualdad no va solo de países ricos contra países pobres. Lo tremendo es ver cómo funciona dentro de las naciones más desarrolladas. Allí, el estatus socioeconómico, la pertenencia a una minoría étnica, vivir en el campo o en la ciudad, o el tipo de seguro médico, cualquiera de esos factores puede ser el que deje fuera, el que impide acceder a esta tecnología. Todo esto nos lleva a un punto de inflexión. El artículo propone que dejemos de mirar esto como un simple problema de salud, de acceso a un tratamiento, nos invita a darle la vuelta por completo y a empezar a verlo como lo que realmente es, una cuestión de derechos humanos fundamentales. Y la pregunta que ponen sobre la mesa es, la verdad, muy directa.
¿El acceso a una tecnología que restaura un sentido es un privilegio o es un derecho? ¿Debería depender de cuánto dinero se tiene o del código postal? ¿O es algo que, por una cuestión de dignidad, debería estar garantizado para todo el mundo? Bueno, pues la respuesta que da el artículo no se anda con rodeos, es muy contundente. Cito textualmente: las desigualdades constituyen una violación de los derechos establecidos en el marco de los derechos humanos. Ojo a la palabra, violación. Esto no es una simple opinión, es una afirmación con unas implicaciones legales y morales enormes. Busca cambiar las reglas del juego por completo. Y que nadie piense que esto es una idea sacada de la manga, para nada. Esta perspectiva se apoya en tratados y leyes internacionales muy sólidos. Por un lado, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya establece el derecho a la salud. Pero es que, además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad va un paso más allá y obliga a los Estados a asegurar el acceso a tecnologías de apoyo sin ningún tipo de discriminación. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si un país firma estos tratados, ¿qué tiene que hacer? Porque no son solo palabras bonitas en un papel, ¿no? Pues no, implican obligaciones reales, deberes muy concretos. El derecho internacional, de hecho, lo deja bastante claro. Marca 3 niveles de obligación para los Estados. El primero es inmediato, prohibir cualquier tipo de discriminación en el acceso. El segundo es garantizar lo que se llama un núcleo mínimo, o sea, un estándar básico de atención que es esencial para la dignidad de una persona. Y el tercero es un compromiso a largo plazo, el de la realización progresiva. Esto significa que los Estados tienen que usar el máximo de recursos que tengan para ir mejorando el acceso poco a poco, pero de forma constante. Y si lo llevamos al terreno, a la acción, este enfoque basado en derechos se traduce en políticas muy específicas. Hablamos de financiación pública sostenida para la salud auditiva. Hablamos de planes de cobertura universal que de verdad eliminen las barreras, tanto las económicas como las geográficas. Y, por supuesto, hablamos de asegurar que la tecnología sea asequible y se adapte a las necesidades, no que sea un lujo para unos pocos privilegiados. Al final, la conclusión del artículo es un potente llamado a la acción. Como bien dice la cita, cerrar esta brecha en el acceso a los implantes no es solo algo deseable, es urgente. Y es posible. No hacer nada significa seguir dejando de lado, perpetuando la exclusión de millones de personas. Y eso, al final del día, no es solo un problema de salud, es un problema de justicia social. Así que la pregunta con la que nos tenemos que quedar va mucho más allá de la tecnología, de los cables y los procesadores. Nos obliga a reflexionar sobre algo más profundo. ¿Qué hace falta de verdad para garantizar la dignidad y la justicia para todas las personas con pérdida auditiva? Y sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para construir un mundo donde la capacidad de escuchar no sea un privilegio, sino un derecho humano fundamental?